Mis queridos amigos maravillosos, esta noche compartiré con ustedes el secreto más poderoso que existe, el secreto de toda la creación, y es cómo hablar con uno mismo de un modo capaz de transformar por completo la realidad en tan solo 3 días, no en 3 meses, no en 3 años, sino en 3 días, porque el poder del diálogo interior es absoluto, y es el único poder creativo verdadero del universo. Ahora, cuando les digo que hablen consigo mismos, no me refiero a esa conversación casual que pasa por la mente durante el día. Hablo de un diálogo interior intencional, consciente y perfectamente alineado con el estado que desean experimentar, porque este diálogo interior no es otra cosa que su propia conciencia hecha visible, y la conciencia es Dios. Piensen en las palabras de la Escritura que dicen al principio era la palabra. Esas frases no describen a una entidad externa pronunciando un mandato. Hablan de su verbo interior, de su conversación consigo mismos, porque ustedes son el operador. Ustedes son el poder que actúa, y lo que dicen dentro de ustedes es la palabra que da forma a todo. Muchos me preguntan, Neville, ¿cuánto tiempo debo esperar para ver mis deseos manifestarse? Y yo les respondo sin dudar, dense 3 días de diálogo interior llevado de la manera correcta, y verán cómo su mundo empieza a cambiar, porque el número 3 es el número de la totalidad en las Escrituras, y cuando mantienen una conversación interior coherente y fiel durante 3 días, ponen en movimiento fuerzas que van más allá de su comprensión actual. Déjenme explicarles paso a paso cómo llevar a cabo este proceso interior. Primero deben entender que su diálogo interior debe partir desde el final. No deben hablar de lo que quisieran que fuera cierto, sino hablar como si lo que desean ya fuese una realidad. Este es el gran secreto que el mundo ha olvidado. Cuando despiertan la mañana del primer día, las primeras palabras que deben escuchar dentro de ustedes deben provenir del estado de su deseo ya cumplido. Si su sueño es la prosperidad, entonces, su diálogo no debe ser el de alguien que lucha contra la carencia, sino el de alguien que ya vive rodeado de abundancia. Si desean salud, su conversación interior debe ser la de alguien que ya está sano. Si desean amor, deben hablar dentro de ustedes como quien ya es profundamente amado. Pero hay un punto crucial. Su diálogo interior debe sonar natural, no debe parecer forzado ni artificial, porque el secreto está en el sentimiento, y ese diálogo debe estar siempre acompañado por la sensación de naturalidad. Piensen en David frente a Goliat. Su diálogo interior no era espero poder vencer, o lo intentaré con todas mis fuerzas. Su diálogo era ya el de la victoria. Por eso pudo decir con total convicción hoy el Señor te entregará en mis manos. Y así fue. Por eso en estos 3 días deben proteger su diálogo interior como si su vida dependiera de ello, porque en verdad depende. Cada vez que noten que están albergando un pensamiento que contradice su estado deseado, deben corregirlo de inmediato. No es un simple consejo, es un mandato si realmente quieren transformar su vida, porque cada experiencia externa nace primero de un diálogo interior. Cada relación que tienen es antes que nada una conversación consigo mismos. Cada circunstancia de su vida es primero un discurso interior. Cambien el diálogo dentro de ustedes, y cambiarán la sustancia de la que está hecho su mundo. Déjenme mostrarles cómo estructurar estos 3 días. Por la mañana, las primeras palabras interiores deben provenir del estado deseado. Antes de abrir los ojos, antes de mover un músculo, deben asumir la conversación de la persona que desean ser. Si desean prosperidad, pueden decir dentro de ustedes, estoy tan agradecido por mi vida abundante. El dinero fluye hacia mí fácil y constantemente. Vivo rodeado de prosperidad. Pero recuerden que estas frases no deben ser simples afirmaciones repetidas mecánicamente. Deben ser pronunciadas con la certeza de que ya son verdad. Durante el día su diálogo interior debe mantener el mismo nivel de convicción, y cuando lleguen las dificultades, porque llegarán, su discurso interior debe permanecer firme. Si alguien habla de carencia, ustedes dentro deben responder con abundancia. Si alguien habla de enfermedad, ustedes dentro deben responder con salud. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque permite que el diálogo interior sea arrastrado por las apariencias, en lugar de mantenerse fiel al estado deseado.
Pero les digo ahora que las circunstancias no tienen ningún poder sobre su diálogo interior, salvo el que ustedes les concedan. Durante estos 3 días, deben ser inflexibles en mantener la nueva conversación. Mientras caminen por la calle, su diálogo debe ser el del estado deseado. Cuando coman debe ser el mismo. Cuando se preparen para dormir, debe ser aún el mismo. Déjenme revelarles un principio que he probado infinitas veces. Su diálogo interior es la única realidad. Todo lo demás, absolutamente todo, es solo un reflejo, una sombra de su discurso interno proyectada hacia afuera. Por eso cuando mantienen una conversación interior coherente durante 3 días, crean literalmente un mundo nuevo. Algunos de ustedes podrán pensar, pero 3 días son muy pocos para cambiar toda mi vida. Déjenme recordarles la historia de Jonás. ¿Cuánto tiempo permaneció en el vientre de la ballena? 3 días. Y después de 3 días fue transformado y su mundo se renovó. No es casualidad, mis queridos amigos. Esto es ley. 3 días de diálogo interior adecuado son suficientes para poner en movimiento las fuerzas que cambiarán su existencia. Pero deben ser 3 días completos, no 3 días oscilando entre lo viejo y lo nuevo. Durante estos 3 días deben proteger su diálogo interior no solo en las horas de vigilia, sino también al dormir, porque la última conversación interior que tienen antes de dormir es especialmente poderosa. Continúa vibrando en la mente subconsciente toda la noche. Por eso cuando se preparen para dormir en estos 3 días, su diálogo interior debe estar perfectamente alineado con el estado deseado. Si su sueño es un negocio próspero, pueden decir, dentro de ustedes estoy inmensamente agradecido por mi empresa floreciente. Los clientes están entusiasmados con nuestros servicios. Las ganancias crecen continuamente. Pero recuerden siempre, y esto es crucial, su diálogo debe estar acompañado por la sensación de naturalidad. Debe ser tan natural como hablar. De lo que desayunaron, el poder no está en las palabras por sí solas, sino en el sentimiento que las acompaña. Déjenme revelarles otro principio. Su discurso interior crea también sus conversaciones externas. Por eso en estos 3 días, deben vigilar con cuidado sus palabras incluso con los demás. Ellas deben reflejar su nuevo estado interior. Si alguien les pregunta, ¿cómo están? La respuesta debe provenir de su estado deseado. Si alguien les habla de dificultades, su respuesta debe nacer de la convicción de su nuevo estado. Su conversación externa debe ser el reflejo perfecto de su conversación interior. Para muchos al inicio, esto parece difícil. La tentación de hablar de las circunstancias actuales es fuerte, pero es aquí donde se mide su fuerza. Mantener el nuevo discurso independientemente de las apariencias. Piensen en la historia de Jesús que caminaba sobre las aguas. ¿Cuál era su diálogo interior? No estaba centrado en la imposibilidad, no estaba en el peligro de las tormentas. Era un diálogo de dominio sobre las leyes naturales, y su mundo exterior tuvo que obedecer a ese diálogo interior. En estos 3 días, deben mantener el mismo nivel de convicción. Deben hablarse a sí mismos como si el estado deseado ya fuese su realidad, no como si fuese posible, no como si pudiera ocurrir, sino como si ya hubiera ocurrido. Ahora déjenme explicarles cómo enfrentar las dudas cuando aparezcan, porque aparecerán. Cuando una duda asome en su mente, no luchen contra ella. Revisen de inmediato su diálogo interior. Si se sorprenden pensando que no está funcionando, corrijan al instante sus palabras dentro de ustedes. Todo está funcionando a la perfección. Mi mundo se está transformando justo ahora. Esta revisión debe ser inmediata y completa. No pueden permitir que la duda permanezca en su diálogo interior. Recuerden que su conversación interior es la única realidad. Por lo tanto, un pensamiento de incertidumbre creará inevitablemente una realidad externa incierta. Durante estos 3 días, su diálogo interior debe ser guiado solo por la gratitud, no una gratitud por lo que esperan que suceda, sino una gratitud viva y presente por lo que ya consideran suyo en el estado deseado. Esa gratitud debe convertirse en la base de cada pensamiento que acompaña su día. Cuando despierten por la mañana, su conversación interior debe comenzar con la gratitud. Cuando realicen sus actividades diarias, debe continuar con la gratitud. Cuando se preparen para dormir, debe estar de nuevo llena de gratitud.
Déjenme explicarles otro principio. Su conversación interior crea sus estados internos, y sus estados internos moldean su mundo externo. Por eso, durante estos 3 días, su diálogo interior debe construir y mantener el estado, el interior del deseo realizado. Si lo que quieres es riqueza, tu conversación interior debe crear y sostener el estado de conciencia de la abundancia. Si lo que buscas es salud, tu conversación interior debe mantener la certeza de estar sano. Si lo que deseas es amor, tu conversación interior debe generar y sostener la sensación de ser amado. Muchos se preguntarán qué hacer si durante estos 3 días caen en un diálogo interior negativo. La respuesta es simple. No tienes que castigarte, solo corregir de inmediato la conversación. Recuerda que estás entrenándote para mantener un nuevo diálogo interior, y como todo entrenamiento requiere práctica, en estos 3 días, tu diálogo interior debe ser tu prioridad más grande. Todo lo demás debe quedar en segundo plano porque literalmente estás recreando tu mundo a través de ese diálogo. Déjame mostrarte cómo estructurarlo según deseos específicos. Si lo que quieres es una nueva casa, puedes repetirte: amo vivir en mi nueva casa. Es hermosa y perfecta para mí en cada detalle. Si lo que deseas es un ascenso, puedes decir: estoy inmensamente agradecido por mi nueva posición. Es exactamente lo que quería y mucho más. Pero recuerda, no son solo palabras. Deben ir acompañadas del sentimiento real de habitar ya esa casa, del sentimiento de estar trabajando ya en ese nuevo cargo, porque el verdadero secreto es el sentimiento. Tu conversación interior debe producir constantemente la emoción del deseo ya cumplido. En estos 3 días, tu diálogo interior debe ser preciso, porque un diálogo vago produce resultados vagos. Por eso háblate con claridad acerca del estado que deseas. Sé específico sobre aquello por lo que sientes gratitud, sobre lo que estás viviendo y disfrutando en el estado cumplido. Otro principio fundamental es que tu conversación interior crea tu concepto de ti mismo, y tu concepto de ti mismo crea tu mundo. Por eso, durante estos 3 días, tu diálogo interior debe centrarse en quién eres, no solo en lo que tienes. Si lo que quieres es éxito, tu diálogo interior debe llevarte a sentirte como una persona exitosa, no solo como alguien que obtiene logros. Si buscas abundancia, tu diálogo interior debe hacerte sentir abundante, no solo como alguien que posee dinero. Si deseas amor, tu diálogo interior debe hacerte sentir amado, no solo como alguien que tiene una relación. Durante estos 3 días, tu conversación interior debe ser constante, no como un parloteo incesante, sino como una coherencia continua con el estado deseado. Cada vez que tomes conciencia de tu diálogo interior, debe provenir del estado deseado. Para mantener esa continuidad puedes crear recordatorios. Cada vez que mires la hora, cada vez que comas, cada vez que entres en una habitación, deja que esos momentos se conviertan en señales para revisar tu diálogo interior. Pero recuerda, no debe ser mecánico, debe estar vivo, animado por la emoción rica de tu estado ya cumplido, porque es el sentimiento el que da poder a tu conversación interior. En estos 3 días tu diálogo interior debe ser soberano. No debes permitir que nadie ni nada dicte tus palabras internas, ni las circunstancias, ni las opiniones ajenas, ni las experiencias pasadas. Nada debe tener más poder que tu propio diálogo interior. Otro principio esencial es que tu conversación interior crea tus expectativas, y tus expectativas crean tu experiencia. Por eso en estos 3 días tu diálogo interior debe generar las más altas expectativas de bien para ti. Muchos podrían pensar, pero si el estado deseado parece imposible, recuerda que nada es imposible para tu diálogo interior, porque es la voz creativa en acción, y ante esa fuerza todo es posible. En estos 3 días tu conversación interior debe girar alrededor de la posibilidad, no de la probabilidad. Debes hablarte desde el estado del deseo cumplido sin importar lo improbable que parezca a la mente racional. Y si durante estos 3 días ocurre algo que parece contradecir tu estado deseado, tu conversación interior no debe cambiar. Debes hablarte como si ese aparente fracaso fuera parte del despliegue perfecto de tu deseo. Recuerda que tu conversación interior está creando tu realidad.
y no al revés. Ninguna circunstancia externa tiene poder para cambiarla a menos que tú se lo otorgues. En estos 3 días tu diálogo interior debe convertirse en tu compañero constante, en el filtro con el cual interpretas cada evento, en la medida con la que juzgas cada situación. Otro principio es que tu conversación interior crea tu sistema de creencias, y tu sistema de creencias forma tu realidad. Por eso durante estos 3 días, tu diálogo interior debe reforzar de manera coherente las creencias que sostienen el estado deseado. Debe convertirse en el reflejo perfecto de la persona que quieres ser. Debes hablarte como esa persona, pensar como esa persona, sentir como esa persona. Cuando notes que hablas desde el viejo estado, pregúntate de inmediato cómo me hablaría a mí mismo si ya fuera la persona que deseo ser, y ajusta de acuerdo tu conversación. En estos 3 días tu diálogo interior debe tratar sobre lo que es, no sobre lo que fue, ni lo que podría ser. Háblate en tiempo presente desde el estado del deseo cumplido. Esto es vital porque tu diálogo interior crea el futuro, pero lo hace creando primero el presente. Por eso durante estos 3 días, tu diálogo interior debe volver real el futuro deseado, trayéndolo al presente. Muchos se preguntarán qué pasará después de estos 3 días. Déjame decirte, si mantuviste el diálogo interior correcto durante 3 días habrás puesto en marcha fuerzas que inevitablemente llevarán a la manifestación de tu deseo. Durante estos 3 días tu diálogo interior debe ser tu herramienta principal de creación. Todo lo demás, cualquier otra técnica o método debe quedar en segundo lugar, frente al mantenimiento de esta conversación interior. Y cómo saber si es la correcta, si se siente natural, si se siente real, si se siente verdadera incluso frente a pruebas contrarias. Entonces es la conversación adecuada. En estos 3 días debes protegerla como un tesoro, cuidarla de dudas, miedos y pensamientos negativos, porque es la sustancia misma con la que tu mundo se está creando. Otro principio es que tu conversación interior construye tu relación contigo mismo, y esa relación crea todas las demás. Por eso durante estos 3 días, tu diálogo interior debe reflejar la relación más alta y amorosa contigo. Debe convertirse en tu práctica sagrada. Trátala con la misma devoción con la que un sacerdote trata sus plegarias, con la que un científico trata sus experimentos, con la que un artista trata sus obras. Mira tu conversación interior como tu conexión directa con la fuerza creadora del universo, porque eso es tu conciencia en acción generando tu mundo. En estos 3 días tu diálogo interior debe ser el recordatorio constante de quién eres en verdad, el poder operante en tu mundo, el creador de tu realidad, la divinidad de tu existencia. Y así debes hablarte durante 3 días si quieres transformar tu mundo, no de vez en cuando, no ocasionalmente, sino siempre, sin interrupciones. Porque tu diálogo interior es la palabra creativa en acción y nunca vuelve vacía. Recuérdalo, siempre. Tu mundo es tu conversación interior hecha visible. Por eso cuídala como si tu vida dependiera de ella. Porque realmente es así. La elección es tuya. Puedes seguir con el viejo diálogo interior creando los mismos resultados de siempre. O empezar hoy, ahora mismo, a sostener un nuevo diálogo interior que inevitablemente creará un nuevo mundo. La ley es absoluta. Tu conversación interior crea tu realidad. Por eso háblate durante 3 días como si tus deseos ya se hubieran cumplido. Y observa cómo tu mundo cambia. Este es el mensaje que quiero dejarte. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. No porque sea sencillo, sino porque es poderoso. No porque sea lo que esperabas escuchar, sino porque es lo que necesitabas oír. Recuerda que 3 días de diálogo interior llevado correctamente transformarán tu mundo siempre. ¿Y acaso no es eso algo que merece tu total atención, construyendo con cuidado las escenas que se volverán tu vida? ¿Cómo se inicia este proceso de entrenamiento mental? Todo comienza con la conciencia. Debes volverte plenamente consciente de tus pensamientos, de tus diálogos internos, de tus patrones mentales habituales. Esta conciencia es el primer paso hacia el cambio. Mientras realizas las actividades de tu día, observa con atención la calidad de tus pensamientos. ¿Son principalmente positivos o negativos? ¿Te fortalecen o te limitan? ¿Están en armonía con tus deseos
o los contradicen. Este proceso de autoobservación puede ser incómodo al inicio. Puedes sorprenderte al descubrir cuántos pensamientos negativos y de autosabotaje cruzan tu mente cada día, pero no te desanimes. Esa conciencia ya es un signo de progreso. Es el primer rayo de luz entrando en la oscuridad. Una vez que desarrolles esta capacidad de observación, el siguiente paso es elegir conscientemente tus pensamientos. Y aquí empieza el verdadero entrenamiento. Así como un atleta entrena su cuerpo a través de la repetición y la disciplina, tú debes entrenar tu mente. Elige pensamientos que estén en sintonía con tus deseos. Si quieres más abundancia, cultiva pensamientos de prosperidad. Si deseas salud, imagínate fuerte y lleno de energía. Si buscas relaciones amorosas, llena tu mente de imágenes de afecto y compañía. Pero no basta con pensar en positivo. Debes aprender a pensar desde el final. Esa es la diferencia esencial. No te limites a pensar en tu deseo. Vive el sentimiento de haberlo cumplido ya. Ese es el secreto de la manifestación, la llave que abre la puerta de la realidad deseada. Si deseas riqueza, no te limites a imaginar dinero. Siente cómo sería ya ser rico. ¿Cómo sería tu día? ¿Cómo te moverías? ¿Qué decisiones tomarías? Vive en ese estado de conciencia, y quedarás asombrado de la rapidez con que el mundo externo empezará a alinearse a tu visión interior. Este principio se aplica a cada aspecto de la vida, sea lo que sea que desees: amor, salud, éxito o crecimiento personal. Imagina que ya está cumplido. Siente la alegría, la satisfacción y la gratitud de tener tu deseo cumplido. Haz que esa sensación sea tan real e intensa que tu mente racional no pueda distinguirla de la realidad. Tal vez alguien piense que todo esto no es más que fantasía. ¿Cómo podría el simple acto de imaginar hacer reales las cosas? Pero la imaginación no está separada de la realidad. Es la sustancia misma de la realidad. El mundo que percibes con los sentidos físicos no es más que una sombra, un reflejo de la verdadera realidad que habita en tu conciencia. Tu imaginación no crea algo de la nada. Se sintoniza con las posibilidades infinitas que ya existen en el reino del potencial puro. Imagina tu conciencia como un aparato de radio. Así como una radio puede sintonizarse en diferentes frecuencias para captar distintas estaciones. Tu conciencia puede sintonizarse en diferentes estados del ser. Cuando imaginas que tu deseo ya está cumplido, te estás sintonizando en la frecuencia de esa realidad, y la tarea siguiente es mantener esa frecuencia. Aquí entra en juego la disciplina. No basta con imaginar una sola vez y luego regresar a los viejos patrones de pensamiento. Debes ocupar de manera constante el estado de conciencia que corresponde a tu deseo. Por eso te digo que es necesario entrenar la mente. Se necesitan dedicación, constancia y sobre todo fe. Una fe completa en el poder de tu imaginación. Una convicción inquebrantable en la realidad del estado deseado. Esta fe no es un optimismo ciego, ni una simple esperanza. Es un conocimiento profundo y firme. Es la misma fe que permitió a Jesús declarar está cumplido, aun antes de que hubiera evidencia física. ¿Y cómo se cultiva una fe? Así, a través de la práctica. Comienza con cosas pequeñas. Imagina un evento específico, algo modesto pero poco probable, como recibir la llamada de un viejo amigo o encontrar un objeto que llevabas tiempo buscando. Imagínalo vívidamente, siéntelo real, y luego suéltalo sin esfuerzo, sabiendo simplemente que ya está hecho. Cuando veas concretarse estos pequeños sucesos, tu fe crecerá. Comprenderás por experiencia que tu imaginación es realmente creativa, y a medida que tu fe aumente, también crecerá tu capacidad de manifestar deseos más grandes y significativos. Pero recuerda que el propósito no es simplemente obtener cosas o éxitos externos. El verdadero objetivo de esta práctica es despertar a tu naturaleza divina, comprender que eres uno con el poder creativo del universo. A medida que entrenes tu mente, comenzarás a experimentar un profundo cambio de conciencia. Pasarás de un estado de carencia y limitación a un estado de abundancia y posibilidades infinitas. Dejarás de ser víctima de las circunstancias y te convertirás en creador consciente de tu realidad. Este cambio de conciencia es el verdadero milagro. Las manifestaciones externas, por maravillosas que sean,
son solo señales que acompañan el verdadero tesoro. Es la realización de tu unidad con Dios, el infinito poder creativo del universo. Ahora entremos más a fondo en los aspectos prácticos del entrenamiento de la mente. Una de las técnicas más poderosas que puedes utilizar es la que llamo revisión. Consiste en reescribir mentalmente sucesos pasados para alinearlos con tu realidad deseada. El tiempo no es una línea fija como creemos. Pasado, presente y futuro existen simultáneamente en el eterno ahora, y así como puedes imaginar un futuro deseado, también puedes reimaginar el pasado. Si hay un evento del pasado que aún te duele, o sientes como un peso, tómate el tiempo para revisarlo en tu imaginación. Míralo. Desarrollarse de manera diferente, de un modo que te traiga alivio y satisfacción. Siente la paz y la alegría de esta nueva versión. Repite este ejercicio con constancia y quedarás sorprendido de cómo tu percepción del pasado comienza a transformarse. Incluso podrías notar que las circunstancias del presente se alinean con esta nueva versión, como si siempre hubiera sido así. Esta práctica de la revisión no significa negar la realidad, ni refugiarse en una ilusión. Significa comprender que tu conciencia es la única realidad, y que al cambiar la conciencia todo cambia. Otra técnica poderosa para entrenar la mente es lo que llamo método de la canción de cuna. Consiste en repetir una frase breve y sencilla que implique que tu deseo ya está cumplido mientras te dejas llevar por el sueño. Los momentos antes de dormir son especialmente potentes para imprimir en el subconsciente. Mientras te relajas y caes en el sueño, la mente consciente baja la guardia, permitiendo un acceso directo al subconsciente. Al repetir una frase que encierra tu deseo, siembras la semilla en lo más profundo. Por ejemplo, si deseas abundancia económica, puedes repetir: estoy agradecido por mi riqueza abundante. Si deseas salud perfecta, puedes decir: gracias por mi salud perfecta. La clave es que sea simple, positiva, y en tiempo presente, como si ya fuera real. Mientras te duermes con estas palabras en los labios y en la mente, estás programando tu subconsciente para alinearse con tu deseo. Y el subconsciente, que no conoce límites y tiene acceso a recursos infinitos, comenzará a mover todo lo necesario para la manifestación. Pero recuerda que el poder no está en las palabras en sí, sino en el sentimiento que las acompaña. Mientras repites la frase, siente gratitud, alegría y satisfacción, como si ya estuviera cumplido. Deja que esa emoción envuelva todo tu ser mientras te deslizas en el sueño. Esta práctica, hecha con constancia, puede traer resultados extraordinarios. Muchos que la han probado cuentan que despertaron encontrando su mundo transformado, no por magia, sino porque esta es la ley de la conciencia en acción. Y ahora enfrentemos un obstáculo común que muchos encuentran al inicio de este camino: la contradicción aparente entre el estado imaginado y la realidad actual. Es aquí donde muchos vacilan, dejando que las evidencias de los sentidos tengan más peso que la imaginación. Pero yo te digo, no te dejes engañar por las apariencias. El mundo físico que percibes no es la causa de tu experiencia, sino el efecto. Tu verdadera realidad es la conciencia, es la imaginación. Cuando asumes dentro de ti el sentimiento del deseo cumplido, estás viviendo la sustancia auténtica de la realidad. El hecho de que tus sentidos no lo confirmen aún es irrelevante. Los sentidos solo pueden mostrarte lo que ya ha sido, no lo que será. Por eso la fe es tan crucial. Debes tener una fe total en la realidad de tu estado imaginado, incluso cuando tus sentidos lo nieguen. Esta fe no es una creencia ciega, sino una certeza basada en la comprensión de la ley de la conciencia. Piensa en la historia bíblica de Abraham, a quien le fue prometida una cantidad incalculable de descendientes cuando ya era viejo y sin hijos. La evidencia física contradecía esa promesa, y aún así, Abraham eligió creer, vivió en la conciencia de ser padre de muchas naciones, y con el tiempo la realidad externa se alineó con su conciencia. Esta es la fe que debes cultivar cuando imaginas tu deseo cumplido. Debes saber que es verdad con la misma certeza con que sabes que el sol saldrá mañana. Esa certeza
Esa fe inquebrantable es el puente que une las circunstancias actuales con la realidad deseada. Cuando entrenas tu mente de este modo, comenzarás a experimentar lo que llamo señales externas. Eventos o circunstancias que confirman tu nuevo estado de conciencia pueden ser pequeños al principio. Una conversación escuchada por casualidad que refleja tus pensamientos, una oportunidad inesperada que se alinea con tu deseo, un encuentro fortuito que favorece tus objetivos. Esas señales no son aún el cumplimiento del deseo, pero son confirmaciones de que estás en el camino correcto. Son estímulos para perseverar en el nuevo estado. No debes aferrarte a esas señales ni exigir que se multipliquen. Simplemente reconócelas con gratitud y continúa viviendo desde el estado del deseo ya cumplido. Ahora tratemos otro aspecto fundamental del entrenamiento mental. La importancia del desapego puede parecer un contrasentido. ¿Cómo puedes desear intensamente algo y al mismo tiempo estar desapegado de ello? Pero este desapego no es indiferencia. Es la calma seguridad de que tu deseo ya es tuyo en la conciencia, y por lo tanto, debe manifestarse en tu experiencia. Cuando vives verdaderamente desde el estado del deseo cumplido, no esperas con ansiedad la manifestación, no controlas constantemente los resultados, no manipulas las circunstancias para obtenerlo, vives simplemente desde tu nuevo estado de conciencia, sabiendo que el mundo externo se adaptará a tu realidad interior. Este desapego permite al universo orquestar el desarrollo perfecto de tu deseo. Elimina la resistencia y la ansiedad que pueden bloquear o retrasar la manifestación. Es la expresión suprema de la fe, la certeza de que lo que es verdad en la conciencia debe inevitablemente expresarse en tu experiencia. Practica este desapego en la vida cotidiana cuando surjan pensamientos de carencia o de duda. Suéltalos con suavidad. No luches contra ellos. No intentes sustituirlos con fuerza por pensamientos positivos, simplemente regresa al sentimiento del deseo cumplido, vive desde ese estado, y suelta toda ansiedad sobre cuándo o cómo se manifestará el deseo. Al practicar este desapego, descubrirás que los deseos comienzan a manifestarse de maneras que jamás hubieras imaginado. El universo tiene canales infinitos a través de los cuales el bien puede llegarte, y cuando dejas de preocuparte por el cómo y eliges vivir en la conciencia de ya tener lo que deseas, te abres a los milagros. Ahora entremos en otra técnica poderosa. Para entrenar la mente, el uso del diálogo interior, esas conversaciones mentales que sostienes contigo mismo y con los demás, son increíblemente potentes a la hora de moldear tu realidad. La mayoría de las personas se deja arrastrar por diálogos interiores inconscientes repitiendo patrones de preocupación, de duda, de conflicto. Pero cuando te vuelves consciente de esas conversaciones y empiezas a moldearlas de manera deliberada en sintonía con tus deseos, entonces tu realidad comienza a cambiar. Observa con atención tus diálogos habituales. ¿Te estás defendiendo continuamente de críticas imaginarias? ¿Estás repitiendo discusiones pasadas? ¿Estás reviviendo conflictos o justificándote sobre por qué no puedes tener lo que quieres? Cuando reconoces esos patrones puedes empezar a transformarlos. Crea nuevos diálogos internos que respalden tus deseos. Imagina que le cuentas tus logros a un amigo. Escucha tu propia voz describiendo con seguridad los resultados alcanzados. Siente la alegría y el orgullo de compartir buenas noticias con tus seres queridos. Haz que esos diálogos sean vivos, realistas. Involucra todos tus sentidos. Escucha con claridad las palabras. Ve las expresiones en los rostros. Percibe las emociones de la conversación. Practica esto con frecuencia, y te sorprenderás de lo rápido que tu mundo exterior empezará a reflejar esas nuevas realidades interiores. Recuerda, cada palabra que pronuncias en tus diálogos internos es una semilla plantada en el terreno fértil del subconsciente. Elige con cuidado esas palabras porque se convertirán en las circunstancias de tu vida. Pasemos ahora a una pregunta que surge a menudo cuando se comienza a practicar seriamente la disciplina de la mente. ¿Qué papel tienen las acciones? ¿Debo solo imaginar o debo hacer algo en el mundo físico? La respuesta es simple y profunda. Las acciones inspiradas fluirán de manera natural desde tu nuevo estado de conciencia. Cuando vives realmente desde el estado del
Deseo realizado, te encontrarás actuando espontáneamente de maneras coherentes con ese estado. Esas acciones no se sentirán como un esfuerzo. No nacerán de la ansiedad ni de la carencia. Serán naturales, alegres, casi sin esfuerzo. Te descubrirás simplemente haciendo lo que corresponde, guiado por una certeza interior. Es muy distinto de las acciones frenéticas y temerosas con las que muchos tratan de forzar las cosas con pura voluntad. Ese tipo de acción basada en la falta suele conducir a frustración y agotamiento. En cambio, cuando vives desde el estado deseado, descubrirás que las oportunidades se acercan, que las ideas llegan y que eres impulsado a actuar de maneras que se alinean perfectamente con tus objetivos. Esto no significa volverse pasivo. Al contrario, puede que trabajes intensamente, pero será un trabajo que surge del flujo natural de tu nuevo estado. Ahora déjame revelarte lo que sucede realmente en la conciencia durante un período de 72 horas después de un cambio auténtico de asunción. Las primeras 24 horas son decisivas porque es en ese momento que la nueva convicción empieza a echar raíces en el subconsciente. Las segundas 24 horas refuerzan ese esquema, y al tercer día ocurre la transformación completa de la conciencia. Muchos se preguntan por qué sus manifestaciones tardan tanto, por qué la realidad no refleja de inmediato los deseos. Pero escucha esto: cada semilla plantada en la conciencia tiene un periodo de gestación, así como cada semilla sembrada en la tierra. 72 horas representan un ciclo completo de transformación interior. Piensa en esto. En las Escrituras se habla de los 3 días de Cristo en el sepulcro antes de la resurrección, y esto no es solo un hecho histórico, es una verdad psicológica profunda. Cada transformación interna requiere 3 días, es decir, 72 horas, antes de que empiece a exteriorizarse. Cuando entiendes de verdad este principio, cambia todo tu enfoque de la manifestación. Dejas de preguntarte cuándo se cumplirá tu deseo, y comienzas a comprender la ley precisa que rige toda manifestación. Comprendes que el tiempo no es un enemigo, sino un elemento necesario del proceso de gestación psicológica. Entiende que estas 72 horas empiezan en el instante exacto en que aceptas tu deseo como un hecho cumplido, no cuando empiezas a esperarlo, no cuando lo afirmas, sino cuando lo aceptas de verdad como ya realizado en tu conciencia. Y aquí hay una verdad profunda sobre este ciclo. Funciona, lo creas o no. Del mismo modo en que una semilla germina en un tiempo determinado, sin importar que conozcas o no el proceso, también tu nueva asunción necesitará alrededor de 72 horas para encaminarse hacia la manifestación, sin importar tus opiniones conscientes sobre el tiempo. Reflexiona sobre esto. Cada gran cambio en tu vida ha estado precedido por una transformación interior ocurrida aproximadamente 72 horas antes de su manifestación externa. Quizás no lo notaste, pero esta ley ya estaba actuando. Opera en la conciencia con absoluta precisión, transformando tu mundo a través de una secuencia específica que se despliega en esas 72 horas. Analicemos exactamente qué ocurre durante este periodo decisivo. En las primeras 24 horas, sucede algo extraordinario. En el momento en que aceptas de verdad el deseo como cumplido, tu mundo interior comienza a reorganizarse alrededor de esa nueva convicción. Viejos patrones de pensamiento empiezan a deshacerse y surge uno nuevo. Muchos han experimentado momentos fugaces de aceptación, para luego recaer en la duda, pero te aseguro que si mantienes esa nueva asunción durante 72 horas tratándola como verdadera, sin importar las pruebas externas, pondrás en marcha fuerzas que inevitablemente te conducirán a la manifestación. Piensa en esto. Cuando una mujer concibe no ve de inmediato pruebas externas del embarazo, y sin embargo, desde el primer instante, fuerzas invisibles trabajan en su interior preparando la manifestación de la nueva vida. Lo mismo ocurre en la conciencia durante esas primeras 24 horas. En el segundo día de 24 horas, sucede algo aún más sorprendente. La nueva asunción comienza a influir en el mundo subjetivo, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus reacciones naturales frente a los acontecimientos. Empiezas a pensar desde el deseo ya cumplido, en lugar de pensar en él. Y es precisamente en ese segundo día cuando la duda intenta colarse,
El mundo externo puede no mostrar todavía ningún cambio, y la mente racional puede tratar de convencerte de que nada está ocurriendo, pero bajo la superficie se está dando una reorganización inmensa. Y aquí hay una verdad profunda sobre el segundo día. Es el período de la muerte del hombre viejo. Así como Cristo pasó el segundo día en el sepulcro, así también tus viejos patrones de pensamiento y creencias deben morir para dejar espacio a lo nuevo. Esto puede resultar incómodo, incluso desconcertante, pero es absolutamente necesario. Piensa en esto. Toda transformación en la naturaleza atraviesa un momento en el que la forma antigua debe desaparecer antes de que surja la nueva. La oruga debe dejar de ser oruga antes de convertirse en mariposa. El mismo principio se aplica a la conciencia. Durante estas 72 horas cruciales, la incomodidad que puedas sentir es la prueba de que la transformación está ocurriendo. Los viejos patrones se disuelven para que la nueva asunción eche raíces y crezca. Las últimas 24 horas de este ciclo son quizá las más decisivas, porque es en este momento cuando se da la transformación completa de la conciencia. Es el período de la resurrección, cuando tu nueva convicción se vuelve tan natural que ya no puedes recordar cómo era vivir en el estado anterior. Déjame describirte lo que sucede en estas horas finales. La nueva asunción que has cultivado en lo profundo de tu conciencia comienza a emerger. Ya no es algo en lo que intentas creer, es simplemente lo que sientes como real. Muchos atraviesan lo que parece una crisis en esta etapa final, pero escucha bien. Lo que parece crisis es en realidad el punto de quiebre en el que lo viejo debe ceder el paso a lo nuevo. Es la oscuridad antes del amanecer, la última resistencia del viejo hombre antes de que surja el nuevo. Recuerda las Escrituras. Fue en las horas finales del sepulcro cuando ocurrió la resurrección. No gradualmente, no parcialmente, sino en una transformación completa. Lo mismo sucede en tu conciencia. Cuando la transformación llega es total. Cuando entiendes de verdad este principio pasa algo extraordinario. Dejas de ver esas 72 horas como una espera y empiezas a reconocerlas como un tiempo sagrado de transformación. Cada hora se vuelve preciosa. Cada instante cobra significado. Hay un punto esencial sobre estas horas finales. A menudo traen consigo lo que parece una contradicción total de tu deseo. A esto lo llamo el momento de la máxima apariencia de fracaso. Pero recuerda, las apariencias no son más que la sombra de las viejas asunciones, no la realidad de tu conciencia presente. Y aquí está una verdad profunda. Es precisamente en esta fase cuando el mundo externo comienza a responder a tu nueva convicción interior. Las cosas empiezan a moverse, a menudo de maneras que no podrías haber planeado. Las personas empiezan a tratarte de forma diferente. Las circunstancias comienzan a reorganizarse. Cada gran transformación en la historia ha parecido más oscura justo antes de cumplirse. La crucifixión precedió a la resurrección. La hora más oscura siempre precede al amanecer. Este mismo principio se refleja en tu conciencia en esas horas finales. Las circunstancias que parecen negar tu convicción son en realidad las que se están reorganizando para permitir su realización. Lo que parece resistencia es en realidad reorganización. Esta reorganización del mundo externo sigue un patrón inmutable, semejante a la transformación de la conciencia interior. Así como una semilla debe romper la tierra que parece oponerse para poder brotar, tu nueva la convicción debe romper las apariencias de la realidad actual. Déjame mostrarte lo que ocurre de manera concreta en el mundo externo. Durante este periodo, personas que antes parecían indiferentes, de repente, se vuelven colaboradoras. Circunstancias que parecían bloqueadas, comienzan a moverse oportunidades, que antes eran invisibles se presentan. Todo esto no sucede por casualidad, sucede por ley. Muchos observan con ansiedad el mundo externo durante estas 72 horas, buscando señales de cambio. Pero te digo esto, los cambios ocurren incluso si aún no puedes verlos de la misma forma que una planta crece bajo tierra, antes de brotar en la superficie. Así tu manifestación toma forma, antes de hacerse visible. Piensa en esto, cuando siembras una semilla, la tierra debe ser removida. Viejos esquemas deben romperse para dar espacio al nuevo crecimiento.
Lo mismo ocurre en tu mundo externo durante este ciclo. Lo que parece ser un disturbio es en realidad la reorganización necesaria para la manifestación de la nueva convicción. Cuando entiendes de verdad este principio, tu reacción ante las circunstancias cambia radicalmente. Dejas de inquietarte por las apariencias contrarias y comienzas a reconocerlas como ajustes necesarios en el esquema de la manifestación. Déjame revelarte un punto crucial. Esta reorganización sucede a menudo de maneras que la mente consciente jamás podría planear. La sabiduría del subconsciente, que es uno con la inteligencia infinita, sabe exactamente cómo disponer las condiciones necesarias. Y aquí hay otra verdad. Esta reorganización sigue siempre el camino de menor resistencia, mientras la mente consciente imagina escenarios complicados que requieren grandes cambios. El subconsciente encuentra la vía más simple y natural para realizar el deseo. Piensa en esto. Cada deseo ya contiene en sí mismo la semilla de su propia realización. Cuando plantas ese deseo en la conciencia, a través de la asunción, empieza a atraer y a organizar todo lo necesario para su manifestación. Esta disposición, a menudo parece milagrosa, a los ojos de la mente consciente. Aquellas mismas circunstancias que parecían obstáculos se convierten en instrumentos de realización. Esta es la sabiduría de la ley, que opera en el esquema perfecto del principio de las 72 horas. Este modelo se despliega con una precisión que te sorprendería si pudieras observarla desde una perspectiva más elevada. Cada pensamiento, cada encuentro, cada evento aparentemente casual, en estas horas, es parte de una danza intrincada orquestada por tu nueva convicción. Esto es lo que sucede instante tras instante. Tu conciencia, al haber aceptado la nueva asunción, comienza a atraer experiencias correspondientes. Las personas te tratan según tu nuevo concepto de ti mismo. Las circunstancias reflejan tu convicción interior. No es coincidencia. Es ley. Muchos se preguntan por qué ciertas personas cambian de actitud. De repente, ¿por qué aparecen nuevas oportunidades? ¿Por qué problemas antiguos se resuelven? Pero te digo que nada es repentino. Cada cambio es el efecto de la conciencia que se ha movido. Piensa en esto cuando lanzas una piedra a un estanque. Las ondas se expanden en círculos perfectos hasta tocar cada punto de la superficie. Tu asunción funciona del mismo modo, durante estas 72 horas, enviando ondas que atraviesan el tejido de tu realidad y tocan cada aspecto de tu vida. Cuando comprendes profundamente este principio, sucede algo extraordinario. Comienzas a reconocer cada evento, cada conversación, cada circunstancia, como parte del esquema del cumplimiento. Nada es sin sentido. Todo es significativo. Y aquí hay otro punto esencial. Este proceso no requiere esfuerzo de tu parte. Más allá de mantener la convicción, no debes forzar los eventos. No debes manipular las circunstancias. El esquema se cumple por ley, no por esfuerzo. Esta es la verdad profunda de estas 72 horas. Representan un ciclo completo de transformación de la muerte de lo viejo al nacimiento de lo nuevo. Así como la luna atraviesa sus fases y la tierra alterna día y noche, tu conciencia atraviesa este modelo perfecto de cambio. Piensa en esto. Cada gran maestro que haya caminado en la tierra enseñó la misma verdad con palabras distintas. 3 días en el sepulcro, al tercer día resurrección, el esquema triple de la transformación. Todos apuntaban a la misma ley que opera en la conciencia. A través de este ciclo, las experiencias que encuentras en este tiempo, ya sean percibidas como positivas o negativas, forman parte del diseño perfecto. Nada está fuera de lugar. Nada es accidental. Para reconocer y colaborar con este esquema, es necesario un cambio completo en la manera habitual de pensar. En lugar de buscar pruebas en los eventos externos, debes mantener una conciencia firme de la realidad de tu asunción durante estas 72 horas. Déjame decirte cómo mantener esta conciencia mientras el esquema se despliega cuando despiertes cada mañana. En este período, tu primer pensamiento debe provenir de la conciencia del deseo cumplido, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que tu mente se ocupe de las actividades del día. Debes renovar la conciencia de ser, ya, lo que deseas ser. Muchos comienzan el día buscando inmediatamente señales exteriores de cambio, pero te digo,
Esto, lo externo no mostrará pruebas hasta que el ciclo completo se haya cumplido. Tu tarea durante este tiempo es vivir desde tu nueva asunción, independientemente de las apariencias. Piensa en esto: cuando un actor asume un papel, debe mantener la conciencia del personaje durante toda la representación. No puede abandonarla a mitad de camino. Del mismo modo, tú debes mantener la conciencia de tu nuevo estado hasta el final del ciclo. No puedes actuar fuera del personaje y esperar dar una actuación convincente. Lo mismo ocurre con tu nueva asunción. Durante estas 72 horas, cuando comprendes de verdad este principio, sucede algo extraordinario. En tu experiencia diaria, dejas de vivir en la espera del cambio y comienzas a vivir desde la conciencia del cambio, ya cumplido. Este es el secreto para trabajar con el modelo en lugar de contra él. Déjame decirte algo crucial sobre cómo mantener esta conciencia. No se trata de obligarte a creer en algo. Se trata de permitirte sentir la naturalidad de tu nuevo estado. Cuanto más natural parezca, más poderosamente funciona el modelo. Aquí hay una verdad profunda sobre estas 72 horas. Cada reacción tuya, cada respuesta, cada diálogo interior, debe nacer de tu nueva asunción. No se trata de fingir o de repetir afirmaciones. Se trata de ocupar realmente el estado deseado en la conciencia. Piensa en esto: cada vez que reaccionas desde el viejo estado, interrumpes el modelo. Cada vez que respondes desde el nuevo, lo refuerzas. El modelo requiere coherencia para funcionar según su ley perfecta. Las mismas circunstancias que te tientan a reaccionar desde el viejo estado son en realidad oportunidades para reforzar tu nueva asunción. Cada desafío es una ocasión para demostrar la realidad de tu transformación interior. Estos momentos difíciles en las 72 horas no son obstáculos a la manifestación, sino partes vitales del modelo mismo. Son ocasiones para probar la realidad de tu nuevo estado de conciencia. Déjame decirte exactamente qué hacer cuando estos momentos llegan, cuando las circunstancias parecen contradecir tu asunción, cuando las personas actúan de manera contraria a tu experiencia deseada, cuando todo parece moverse en dirección opuesta. Estos son los momentos en los que tu nueva conciencia debe mantenerse con aún mayor convicción. Muchos interpretan las dificultades como prueba de que su asunción no funciona, pero te digo que justamente esas circunstancias son parte del puente de eventos, los sucesos necesarios que deben ocurrir para llevar al cumplimiento del deseo. No son obstáculos, son peldaños que debes atravesar. Piensa en esto cuando conduces de noche. Los faros iluminan solo una pequeña parte del camino, y sin embargo confías en que al avanzar, la carretera se revelará. El mismo tipo de confianza se requiere durante estas 72 horas. No necesitas ver todo el camino, solo debes mantener la asunción. Cuando comprendes de verdad este principio, ocurre algo sorprendente en tu manera de responder a las dificultades. En lugar de desanimarte ante las contradicciones aparentes, comienzas a recibirlas como confirmación de que los viejos esquemas se están disolviendo para dejar espacio a lo nuevo. Déjame decirte algo vital sobre estos momentos difíciles. A menudo se intensifican justo antes de la manifestación del deseo. Esta intensificación no es señal de fracaso, es señal de que los viejos esquemas están dando su última resistencia antes de disolverse por completo. Y aquí tienes una verdad profunda sobre cómo afrontar esos momentos. Tu única tarea es mantenerte fiel a la asunción. No debes luchar contra las circunstancias, discutir con las apariencias ni intentar forzar los cambios. Tu tarea es solamente mantener la conciencia del deseo cumplido. Piensa en cada gran manifestación en la historia ha sido precedida por un periodo de aparente contradicción. La hora más oscura siempre llega antes del amanecer. La semilla debe romperse por completo antes de que la nueva planta pueda emerger. Y no se trata solo de metáforas poéticas. Son descripciones de la ley en acción. Las circunstancias que parecen más opuestas a tu deseo son muchas veces las que se están reorganizando para llevarlo a cumplimiento. Lo que parece resistencia es en realidad reorganización. Este proceso durante las 72 horas sigue un modelo preciso, y comprenderlo transforma por completo tu manera de abordar la manifestación.
Lo que parece caos en el mundo externo es en verdad orden perfecto tomando forma de acuerdo con tu nueva asunción. Permíteme mostrarte lo que ocurre realmente durante esta reorganización. Todo tu mundo, cada persona, cada circunstancia y cada condición deben ajustarse para corresponder a la nueva asunción. Este ajuste muchas veces se presenta como una fase de desorden antes de que emerja el nuevo modelo. Muchos se desaniman cuando su realidad parece derrumbarse en esas 72 horas, pero te digo que lo que aparenta derrumbarse en realidad se está reacomodando. Los viejos esquemas deben disolverse antes de que los nuevos puedan manifestarse, del mismo modo en que las viejas estructuras deben ser demolidas antes de construir nuevas. Piensa en esto. Cuando reorganizas los muebles de una habitación, siempre hay un momento en que todo parece desordenado. La habitación parece peor antes de mejorar. Lo mismo sucede con la reorganización de tu mundo en esas 72 horas. Cuando comprendes este principio, ocurre algo extraordinario en tu manera de percibir el cambio. Dejas de resistirte al aparente caos y comienzas a reconocerlo como parte necesaria de la reorganización. Entiendes que el desorden es a menudo el preludio de un orden más alto. Déjame decirte algo crucial sobre este proceso. No solo afecta a las circunstancias externas, sino también a tu mundo interior. Los viejos patrones de pensamiento se disuelven. Las viejas reacciones emocionales se desvanecen. Los hábitos pasados caen de manera natural, mientras la nueva asunción echa raíces. Aquí tienes una verdad profunda. Este proceso funciona con exactitud matemática. Así como el agua debe llegar a 100 grados centígrados para hervir, del mismo modo que una semilla debe permanecer en la oscuridad antes de brotar, tu conciencia debe mantener la nueva asunción durante aproximadamente 72 horas para que la reorganización se complete. Piensa en esto. Cada gran cambio en tu vida ha seguido el mismo patrón. Lo supieras o no, un cambio de conciencia siempre ha precedido en unas 72 horas a un cambio en las circunstancias. No es casualidad, es ley. Las dificultades que atraviesas en este periodo son la prueba de que la ley está operando. Tu mundo se está reordenando para ajustarse con precisión perfecta a tu nueva asunción. Esta exactitud del principio de las 72 horas es tan real como cualquier ley de la física o de la matemática. Funciona con la misma certeza con la que la noche precede al amanecer, con la que la primavera sigue al invierno, con la que la cosecha sigue a la siembra. Permíteme decirte con detalle cómo se manifiesta esta precisión durante esas 72 horas. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción está o en alineación con tu nueva asunción, o la contradice. No existe un terreno neutral. La ley registra todo con exactitud. Muchos se preguntan por qué algunas manifestaciones llegan con facilidad, mientras otras parecen resistirse. Pero te digo que la ley no funciona mejor o peor. La única variable es tu conciencia, tu capacidad de mantener la asunción con constancia durante todo el periodo de 72 horas. Piensa en esto. Cuando dejas caer un objeto, la gravedad no actúa unas veces sí y otras no. Lo hace siempre con exactitud perfecta. Lo mismo ocurre con esta ley de la conciencia. Tu asunción sostenida firmemente por 72 horas debe manifestarse con la misma certeza con la que un objeto soltado debe caer. Cuando entiendes este principio, sucede algo extraordinario en tu enfoque de la manifestación. Dejas de esperar y comienzas a saber. Dejas de desear y empiezas a aceptar. Dejas de preguntarte si funcionará y comienzas a vivir en la certeza de que debe funcionar. Déjame decirte algo vital sobre esta precisión. Opera independientemente de tus experiencias pasadas, de las circunstancias presentes o de las opiniones de los demás. La ley responde únicamente a tu conciencia, a tu asunción mantenida durante 72 horas. Y aquí tienes una verdad profunda. Esta operación precisa de la ley funciona siempre del mismo modo, para cualquiera, cada vez, igual que las matemáticas no hacen distinciones, igual que la gravedad no discrimina. Esta ley actúa con exactitud para todo aquel que la aplique correctamente. Piensa en esto. Cada manifestación exitosa que hayas vivido de manera consciente o inconsciente
ha seguido este mismo modelo. La ley no ha hecho excepciones, no ha doblado reglas, simplemente ha proyectado con precisión matemática aquello que asumiste como verdadero. La misma precisión que parece actuar en tu contra cuando dudas es la que trabaja para ti. Cuando mantienes tu asunción, la ley actúa siempre con exactitud absoluta. Trabajar con este principio exige una comprensión total de cómo la conciencia actúa durante esas 72 horas. Cada pensamiento, cada diálogo interior, cada sentimiento debe estar en armonía con la asunción con la misma precisión con la que un matemático aplica sus fórmulas. Permíteme mostrarte exactamente cómo mantener este alineamiento. Cuando despiertes por la mañana, tu primer pensamiento debe nacer del nuevo estado. Durante el día, tu diálogo interior debe reflejar la nueva asunción. Al irte a dormir, debes hacerlo como si tu deseo ya estuviera cumplido. Muchos enfrentan la manifestación, oscilando entre estados viejos y nuevos, pasando de la duda a la fe, de los antiguos patrones a las nuevas convicciones. Pero te digo que la ley exige precisión. No puedes servir a dos maestros. Debes elegir tu asunción y sostenerla con absoluta fidelidad. Piensa en esto. Cuando un relojero ensambla un mecanismo, cada engranaje, cada resorte, cada pieza debe estar perfectamente alineada. Un solo elemento fuera de lugar compromete el funcionamiento entero. Lo mismo sucede con la conciencia en estas 72 horas. Cada aspecto debe estar en perfecto alineamiento. Cuando comprendes este principio, ocurre algo extraordinario en tu disciplina mental. Te vuelves intensamente consciente de tus pensamientos, de tus diálogos internos, de tus reacciones. Entiendes que cada movimiento mental apoya o debilita tu asunción. Y hay algo crucial sobre esta precisión. También se extiende a tu estado emocional. Debes sentir con la misma exactitud con la que piensas. El sentimiento del deseo cumplido debe ser tan claro que se convierta en tu estado emocional dominante. Aquí tienes una verdad profunda sobre cómo trabajar con esta exactitud. Requiere vigilancia constante durante esas 72 horas. No puedes permitirte pereza mental ni indulgencia emocional en el viejo estado. Cada momento debe ser vivido desde el nuevo con precisión matemática. Piensa en esto. Así como un científico en el laboratorio debe mantener condiciones precisas para que un experimento tenga éxito, de la misma manera debes mantener condiciones precisas en tu conciencia para que la manifestación se produzca. No puede haber contaminación de dudas ni confusión con miedos. La misma precisión que hace que esta ley sea exigente es la que la convierte en infalible. Cuando sostienes tu asunción con exactitud matemática, la ley debe responder con igual precisión.